las 9:40 y es un gusto recibir en RPPA al doctor Rolando Arellano, fundador de la consultora Arellano y analista reconocido de la opinión pública. En este caso presenta un libro más, creo que ya van más de 20, pero hay novedades porque se trata de una obra de ficción bajo el título de El Tesoro, la aventura del pasado, presente y futuro del Perú. Doctor Arellano, muy buenos días y feliz 28. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Feliz 28 para todos. Buenos días, igualmente. Cuéntenos, por favor, ¿qué lo motivó a escribir este libro, a incursionar en un género diferente? Porque estamos habituados a sus libros de análisis riguroso, pero esta vez hay como una motivación muy intensa de hacerse el abogado defensor del orgullo nacional. Sí, bueno, yo siempre en mis libros lo que he encontrado y he puesto siempre lo bueno que le ha ido pasando al Perú en el lado económico, social durante toda su historia, pero yo como peruano más que como historiador, no tengo nada de formación sobre eso, encontraba de que siempre nos hemos contado una historia un poco por el lado triste, ¿no? Cuando en realidad la historia del Perú es una historia de 5.000 años de crecimiento continuo, ¿no? De una mezcla de culturas que nos han ido haciendo cada vez mejor. Y quería reflejarlo esta vez en una novela para que llegue mucho más a los jóvenes, a las personas, de una manera más fácil, ¿no? Sí, señor Arellano, muy buenos días. Usted señala que en el libro que algo me ha llamado la atención, por supuesto. El símbolo patrio que quizás represente más el sentir de los peruanos es esto que tenemos acá, justamente, Fernando y yo, la escarapela, ¿no? ¿Por qué considera usted que es el símbolo más representativo de los peruanos? Bueno, es un símbolo muy representativo junto con el escudo y la bandera. Ajá. Pero bueno, la escarapela es un símbolo que creo que hoy día tiene mucho peso en la medida en que es un poco la protección de aquellos que tienen sobre aquellos los que no tienen, de los mayores hacia los jóvenes, de los que saben un poco con aquellos que desconocen. Y de alguna manera también es una especie de ojo vigilante que creo que los peruanos debemos tener sobre todo, ¿no? Incluyendo las autoridades que elegimos, y incluyendo el cuidado de nuestros bienes. Ahora, la escarapela tiene una serie de círculos concéntricos, ¿no? ¿Qué representan eso para usted, esos círculos? Miren, esos círculos concéntricos en realidad... la escarapela desde el comienzo fue ponerse la bandera en el pecho, era la forma más fácil de ponerse la bandera en el pecho y de identificarse, pero de alguna manera lo que representa es que somos una serie de peruanos que quizás pensamos distintos, que quizás pensamos hay una historia de rojo y blanco detrás, pero que nos hemos cosido y que nos hemos unido y que estamos todos luchando por un mismo ideal, ¿no? Lo importante es que hay que recobrar el sentido mismo de los símbolos, y lo vemos en la historia. Por ejemplo, nuestro escudo nos lo dice desde siempre, que tenemos las riquezas minerales, las riquezas de la fauna, las riquezas de la flora, que debemos digamos, revisar y empezar a verlas ahora con una visión mucho más moderna, ¿no? La cornucopia es nuestra minería que está ahí, la flora es nuestra industria, nuestra agroindustria, y la vicuña y todo eso es toda la riqueza animal que tenemos y los textiles que hay detrás. Bueno, en el libro Tesoro, que como nos ha dicho es una novedad para usted en su obra escrita, porque es una novela, es una ficción, usted, como nos ha explicado, quiere rescatar el orgullo como actitud de base, contradiciendo una tendencia a subrayar lo que es negativo en nuestra historia. Pero al mismo tiempo eso corresponde con la voluntad de rescatar personajes
de los que no se nos habla. Cuéntenos sobre eso, por favor. ¿Cómo ha llegado usted a la conclusión de que habían personajes injustamente olvidados o postergados en la memoria colectiva de los peruanos? Sí, fíjense, como lo decía incluso en la conversación anterior con el señor Manuel Burga, ustedes lo decían ahí, hay personajes de nuestra historia que son muchos personajes civiles, muchas mujeres, que no han sido recordadas, y que incluso muchos personajes históricos militares que han sido opacados por más bien las imágenes mucho más negativas, es decir, las grandes efemérides que tenemos en la cabeza los peruanos sobre nuestra historia son quizás la caída de Atahualpa en Cajamarca y luego la guerra con Chile, ¿no? Pero olvidamos que en nuestra historia pues hemos sido, digamos, el imperio más grande del mundo. Hace 5.000 años, desde hace 5.000 años, el imperio más grande del mundo, que cuando fuimos el virreinato más importante de toda la región, y por eso fuimos el último en liberarnos de España, ¿no? Que luego el desarrollo, los 200 años de independencia han sido años que, claro, ahora nos toca en un momento difícil, pero han sido años de crecimiento y de conquistas sociales, donde las mayorías peruanas han ido adquiriendo una serie de bienestar adicional, y detrás de eso han habido mujeres y hombres desconocidos, ¿no? No se habla de Tomás Atito Condemaita, por ejemplo, que era el lugarteniente de Tupac Amaru. Dentro de esta ficción, pero basada en historia, tiene que haber casos como la de la Perricholi, ¿no? De la que se le ve solamente un lado, pero cuyo hijo, Manuel Amati Villegas, es firmante de la independencia y financia un poco la guerra en Charcas. Y hay una serie la señora Antonia Moreno, la esposa del mariscal Cáceres, que fue casi el artífice de esta gran resistencia que tuvo el Perú en la Guerra del Pacífico, y que son personajes los que deberíamos sentirnos mucho más orgullosos de lo que estamos, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y felicitaciones por el libro El Tesoro, la aventura del pasado, presente y futuro del Perú, la primera incursión de Rolando Arellano en el género narrativo. Muchas gracias y feliz 28, doctor Arellano. Carlos, creo que tenemos alguna noticia que podemos avanzar, según fuentes y sin confirmación por ahora, ¿no? Bueno, con relación a las comisiones del Congreso, ¿no? Las de anuncio y las de recibo, ¿no? La de anuncio, la que invita al presidente electo a la sesión solemne en el Congreso de la República, va a estar presidida por el congresista Alex Paredes González de Perú Libre. Falta designar a los demás integrantes. La comisión de recibo, que como su nombre lo dice, recibe al presidente electo, va a ser presidida por el congresista Bernardo Quito Sarmiento, también de Perú Libre. Falta, repito, completar la lista de los que integran ambas comisiones. Carlos, y tenemos noticias también sobre el horario de hoy, porque se había previsto que juramente el gabinete ministerial esta tarde, pero parece que hay algunas fuentes que creen que esto no tendrá lugar hoy, sino el viernes. Así es, son fuentes de RPP las que nos dan a conocer que la juramentación del gabinete no será hoy, como se había previsto, estaba en el acta protocolar, diremos así, de Palacio de Gobierno, sino será el viernes 30 del presente mes. Así que tendremos que esperar, Fernando, un par de días más. Un par de días más para saber quiénes son los ministros del primer gabinete de Pedro Castillo. En todo caso, podemos consolarnos diciendo que es mejor que esperemos 2 días y que tengamos uno de calidad segura y no cometer errores en la precipitación, sí, tal y como uno podía temer por las indicaciones que había. Esperemos entonces que tengamos a los mejores como responsables de los sectores ministeriales, cosa que aparentemente no la sabremos sino el viernes 30 y no esta tarde como estaba previsto. Ahora sí, vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos a nuestro programa en especial con motivo del bicentenario de la independencia.